Muy buenas noches, queridos amigos. Sean bienvenidos a este espacio de Lab Cultura de Vida. Tenemos una invitada sumamente especial esta noche. Mayra Rodríguez nos acompaña desde Estados Unidos con una historia increíble sobre detalles muy especiales de la industria del aborto, porque ella vivió de cerca, la realidad de Planned Parenthood. Voy a dejar que ella cuente la historia, pero quiero decirte, primero que nada, que esta noche va a estar sumamente interesante lo que vamos a escuchar. Quizá haya cosas que vos nunca te imaginaste, quizá haya cosas que hoy vos vas a descubrir. Entonces, si quizá no tenés muy claro tu posición respecto a este tema, o si quizá la tenés clara, pero quisieras que más personas se enteren de la verdad, yo te invito a que por favor compartas esta transmisión, etiquetes a tus amigos, la pases por WhatsApp el enlace. Mire, haz lo que tú quieras, pero ayúdanos a que esta transmisión llegue a más personas, porque te aseguro que hoy vas a recibir información muy importante, muy interesante y seguramente muchos ojos van a abrirse respecto a este tema. Nos acompaña también Daniel Alvis. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto en ¿Cómo estás? participar en esta entrevista. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, aquí estamos con todas las ganas, con todo listo, ¿no? Para poder hablar con Mayra, que seguramente nos va a decir muchas cosas interesantes. Así es, así que nuestros amigos que están ahí, por favor, sigan etiquetando, sigan compartiendo. Mire, no pierde nada haciéndolo. Y esta palabra que va a escuchar con el testimonio de Mayra puede representar un cambio en un corazón de alguien que no conoce o que equivocadamente tiene una postura a favor del aborto. Y pues esta noche pueden abrirse muchos ojos, pueden despertarse muchas verdades. Entonces, no pierda la oportunidad de compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Y bueno, eh, Daniel, ¿qué te parece si nos ayudas a presentar a nuestra invitada? Claro que sí. Y la verdad que quería resaltar algo, ¿no? Que estaba diciendo, que una etiquetada puede hacer la diferencia, ¿no? Así que yo le animo a que pueda etiquetar a esa persona, incluso a esa persona que usted cree que no le va a interesar o más bien le va a molestar tal vez esta entrevista, ¿no? Así que yo le invito a que sea osado, a que sea valiente y pueda etiquetar a todas las personas que puedan, ¿no? A su primo, a su prima, a su hermano, así bien sinvergüenza, en el buen sentido de la palabra. Así Y bueno, es. entrando un poquito en quién es Mayra, ¿no? Justo cuando buscaba, ¿no? Un poquito en las redes sociales, encontré una entrevista, ¿no? Antes de hablar quién es Mayra. Una entrevista donde ella hablaba, Mayra Rodríguez hablaba sobre que en la clínica donde ella era directora, ¿no? Costaba $600 un aborto de un hijo de 12 semanas de gestación, ¿no? Y en un día iban 25 a 30 pacientes, ¿no? O sea que más o menos Wow. entre $15,000 a $18,000 en una sola de sus clínicas al día, ¿no? Dese cuenta de la magnitud de esto, ¿no? Y seguramente con Mayra vamos a entrar a profundidad, ¿no? Ella, Mayra Rodríguez, quien nos acompaña esta noche, eh, fue directora de Planned Parenthood, si no me equivoco, 17 años, ¿no? Ella entró como inmigrante, ¿no? En primer lugar, y bueno, al principio trabajar en esta clínica era el sueño americano, tal y como ella dice en alguna de sus entrevistas, ¿no? Por el tema de que como era indocumentada, todo se pintaba muy hermoso, ¿no? Pero dentro se vio quién es quién, ¿no? Se vio la realidad de lo que es este negocio, ¿no? Y en esta oportunidad nos acompaña Mayra Rodríguez, la saludamos, ¿no? Le damos la bienvenida y todo nuestro afecto, ¿no? ¿Cómo estás, Mayra? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Antes que nada, les agradezco. Es un honor para mí llegar hasta Bolivia a contar mi historia a través de ustedes, una organización tan bella que ayudan tanto a las mujeres en crisis, ¿sabes? En el momento más vulnerable, ¿no? El otro día leía un tweet de Planned Parenthood donde decía, etiqueten a esas clínicas falsas, ¿no? Fake clinics, ¿no? Y yo decía, qué descaro, ¿no? ¿Cómo pueden llamarle fake links al lugar que ofrece más de muchas opciones para seguir adelante, ¿no? No nada más ofrece el continuar el embarazo, sino mucho más. Así que como siempre es un placer y un honor para mí
acompañarlos a ustedes y llevar mi testimonio y de agradecerles por ayudarme a repartir mi testimonio más. No, la gracia te la damos nosotros por acompañarnos, ¿no? Como es increíble por estar conectado con vos, ¿no? A tantos kilómetros de distancia. Y bueno, para ir a lo que vinimos, ¿no? Lo primero que te quería preguntar, Mayra, es ¿quién era Mayra Rodríguez antes de ser Provida, ¿no? Y en esas épocas cuando entraste a Planet Parenthood, ¿y quién es ahora, ¿no? Un poquito, empecemos por ahí. Ese antes y ese después, ¿no? Sabes, te escuchaba hace ratito cuando invitabas a la gente a compartir el link. Es de valientes, por ese lado de la vida. ¿No es increíble que llegáramos a decir hoy que es de valientes, ¿no? Sabes, mi historia es poquito curiosa, por llamarlo así, ¿no? Porque recuerdo que durante muchos años, durante Plan Parenthood, no podías decir que trabajaba yo en Plan Parenthood porque todo el mundo te miraba feo o luego decía cosas de ti, ¿no? Hoy estamos al revés, no lo puedo creer. No puedo creer que hoy defender la vida sea algo de lo que la gente se tenga que esconder, ¿no? Pero esa es mi historia, el antes y el después, ¿no? Antes, como esas feministas, ferviente admiradora de Planned Parenthood, que los defendía a capa y espada, y así como ven a muchas de ellas en línea decir, no, que las mujeres, que su cuerpo, que su decisión, que es problema de ellas, que no te metas, que así era yo, ¿no? Porque creía de verdad que eso es lo que las mujeres necesitaban. No, me vendieron esa idea a mí y yo la estaba vendiendo, ¿no? Me contrataron para vender esa idea y yo la estaba vendiendo, ¿no? Hoy que estoy del otro lado de la acera, por decirlo así, ¿no? De la acera, como me gusta decirlo, de la gente sin qué hacer, que se pone afuera de las clínicas a decirle a las mujeres, no entres, por favor, porque eso no es lo mejor para ti. Pero ¿qué me llevó ahí? Tú lo dijiste ahorita en la introducción, trabajé 17 años para Planned Parenthood. Yo sé que mucha gente dice, oh, por favor, por 17 años no viste nada. No, lo que pasa es que por más de 15 años yo trabajé en clínicas que no hacían abortos. No, entonces no estaba cara a cara con el aborto, no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y aunque escuchaba las historias de la gente en la calle, escuchaba la historia de las demás gentes pro vida que en ese entonces ya siempre estaban en contra de Planned Parenthood, pues Planned Parenthood decía, no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad. Y siempre muy rápidos para mandar comunicados a sus empleados desmintiendo lo que sé que se dijera en la calle, ¿no? Y entonces por conveniencia, podemos llamarlo así, pues yo me lo creía, ¿no? Como entré a las puertas de Planned Parenthood, lo dijiste también, como inmigrante, soy mexicana, me gusta decirlo guadalupana de nacimiento de la Ciudad de México, mi madre se llama Guadalupe, así que ya se imaginarán, el 12 de diciembre es toda una fiesta en mi casa, entonces, como católica y cristiana, el aborto nunca fue una opción para mí. Cuando yo entré a las puertas de Planned Parenthood y me dijeron, ¿qué opinas del aborto? Yo contesté como muchas mujeres contestan hoy. Yo no me haría uno, pero si alguien más se lo hace, es su cupo, ¿no? Y con eso entré a trabajar a Planned Parenthood en clínicas que no hacían abortos. Ahora, por mi desempeño tan excepcional para ellos, porque yo me sentía agradecida. ¿Qué otra persona te pueden dar? Qué bueno es darle la oportunidad a una inmigrante mexicana sin documentos, con el sueño de trabajar en el área médica ayudando a las mujeres. Entonces yo me dedicaba, además del 100, trabajaba duro y siempre estaba entregada a mi trabajo. Y fue así como a través de los años me hicieron directora de la primer clínica que no era de abortos y a través de más años me hicieron directora de la segunda clínica que tampoco era de abortos. Al fin de cuentas traía yo 2 clínicas a mi cargo cuando en el 2016 me entregaron el premio como empleada del año en el estado de Arizona. Imagínate, tanto era lo que yo destacaba que me hicieron la empleada del año. A principios del 2017 me enviaron a Washington, D.C., al lado de la CEO de ese entonces, que se llama Cecile Richards, a luchar por los fondos que Trump les iba a quitar. De tanto representando al estado de Arizona, de tanto que ellos admiraban mi entrega hacia ellos. Fue entonces cuando me nombran director de la clínica de abortos y, ¿sabes? En ese momento me dicen, te vamos a entregar a la clínica de abortos porque como que ya estás lista. Es como, no es mi sueño ser director de la clínica de abortos, no creo que es el sueño de nadie. Estoy convencida que nadie de chiquito dice, hey, cuando sea grande quiero trabajar en una clínica de abortos. No, nadie lo dice, ¿no? Nadie piensa así, no es el sueño de nadie. Pero por mi situación migratoria sentí que no tenía de otra. Sentí que eso es lo que tenía que hacer porque prácticamente iba a quedar sin trabajo si no aceptaba ese trabajo.
Entonces acepté ser la directora. Lo que vi ahí, como dijiste, ¿no? Lo primero, los reportes financieros, la cantidad de dinero exagerada que se depositaba diariamente para hacer solo, como ellos dicen, el 8% de sus finanzas, no se parecía así. Te acabo de decir, llevaba yo más de 15 años trabajando en clínicas que no eran de abortos y los depósitos no eran ni cerca del 20% del depósito de una clínica de abortos. Como dijiste, 18,000 a 20,000 dólares diarios se depositaba, nada más en efectivo. Más faltaba lo que pagaran las pólizas de seguro o las tarjetas de crédito. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que se movía en esa clínica. Y entonces empecé a notar las irregularidades y lo que vi ahí, creo que ahorita vamos a hablar de eso, no voy a entrar en detalles, es lo que hoy me tiene de este lado, ¿no? Porque al momento en que yo me quedé la abortista, para ellos me volvió una amenaza y como amenaza me trataron, ¿no? Y nos llevó a una corte en el estado de Arizona, donde gracias a Dios gané, también creo que vamos a hablar de eso en un ratito, y hoy defiendo la vida, defiendo a las mujeres de verdad, pero desde antes de nacer, trabajo para las mujeres, lucho para que ellas escuchen mi testimonio y sepan que el aborto destruye 2 vidas, que el aborto daña a las mujeres y que los abortistas lo hacen porque para ellos esto es un simple negocio. Claro. Me llama la atención como este trabajo era como una seguridad, ¿no? Me imagino, ¿no? Al ser inmigrante, ¿no? Indocumentado, me imagino el conflicto interno que hubo ahí, ¿no? Al momento de tomar la decisión. Sobre todo también en la parte económica, ¿no? Y laboral, que al final es una necesidad humana, ¿no? Pero contanos cómo fue un poco, o sea, cuáles son las actividades que realizas ahora, ¿no? Esos proyectos actualmente, ¿no? Que después de esa salida vos abrazaste, ¿no? Pues por lo mientras ahorita con todo esto de la pandemia nos hemos dedicado a llevar mi testimonio, a trabajar con organizaciones así como las de ustedes, llevando mi testimonio y concientizando a las personas, ¿no? De vez en cuando participo en algunas conferencias o en algún tipo de, ahora sí que de seminarios que hagan para las personas que quieran ser líderes pro vida, ¿no? Trabajamos también ayudando a la campaña 40 días por la vida, promocionándola, yendo a rezar afuera de las clínicas, ¿no? Y siempre abriéndole la puerta, especialmente, sabes que a esos empleados que están dentro de las clínicas, que quieran salirse de ahí, ¿no? Especialmente de este lado en Estados Unidos. Yo trabajo muy cerca de la organización y después no quedará ninguno, que es un brazo de la organización de Abby Johnson, de la película Un Plan. Casi mucha gente no sabe de esto, pero más de 600 empleados pertenecemos a esa organización y somos ex empleados de clínicas de aborto, ¿no? La mayoría de Planned Parenthood, quiero mencionarlo. Entonces, de esa forma nosotros llevamos nuestro testimonio al lado de ellos para que la gente lo escuche y los empleados que están dentro de las clínicas si quieren salir. Esa organización les ayuda a encontrar trabajo y eso. Entonces, en dado caso que yo esté en un área donde hay alguien, me llaman a mí y tratamos de ver cómo podemos ayudarlos. Eso es muy bueno lo que nos contás, porque la verdad que las personas siempre tengan la posibilidad de cambiar de opinión, creo que es, o sea, es algo fantástico, ¿no? Porque creo que es de grandes poder reconocer, me equivoqué y ahora quiero estar del otro lado y contar la verdad, ¿no? Y aprovechando la coyuntura que estamos hablando de los empleados que se salen, eh, ¿hay algún perfil especial del empleado Planet Parenthood? Digamos, algo que vos hayas notado, que ellos buscan específicamente algún tipo de persona, en las características, en la personalidad, en la manera de ser. Lo que preguntabas, por ejemplo, de que al momento de entrevistarte te preguntaron qué pensabas del aborto, digamos, ¿no? ¿Cómo hacen ellos su proceso de selección de personal? ¿Qué es lo que les importa? Pues principalmente lo principal es saber que están a favor de lo que ellos hacen, ¿no? Ya ese es como el primer paso. Una vez que ves que se ponen al aborto, que no tienen problema con el aborto, es el primer paso, ¿no? El segundo paso usualmente somos vulnerables, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo inmigrante sin documentos, ¿no? Y así como yo había más empleados en la misma situación, ¿no? También sabes que son los primeros en emprender la oportunidad. Ellos tienen muchos empleados que se acaban de graduar como enfermeros o que se acaban de graduar como asistentes médicos o doctores recién egresados, ¿no? Donde estuvieron haciendo su servicio con ellos también y entonces prácticamente los agarran frescos, ¿no? Entonces imagínate.
acabas de terminar tus estudios y ellos te dan la oportunidad. ¿Quién más hace eso, no? Entonces empiezan a trabajar como ellos. Ahora, como todos hemos visto en esa película de Un Plan, no puedes ver ahí cómo van y los reclutan en los colegios comunitarios, en las universidades, ahí poniéndolos de, ayúdanos a defender a las mujeres, a defender a los derechos, ¿no? Y siempre volteando las cosas que hay, por ejemplo, las leyes que están a punto de pasar, ¿no? Como ahorita en Latinoamérica, diciéndole a las personas, diciéndole a las jóvenes, no, no, ellos lo que quieren es gobernarte, que tú no puedas decidir y que tengas hijos y que tengas hijos y que no hagas nada con tu vida, ¿no? Cuando en realidad no es así lo que queremos, ¿no? Pero entonces de esa forma se van metiendo en la cabeza de ellos desde la escuela, ¿no? Desde la secundaria, la preparatoria, ¿no? Para enseñarles que estar con ellos de su lado, ¿no? Y de la misma forma se ponen a buscar también abogados, ¿no? Se ponen a buscar gente que esté interesada en la política y que saben que al invertir en ellos, eventualmente cuando lleguen a ese puesto de política arriba, ¿no? Van a lograr ayudarles a pasar leyes a favor del aborto. Pero usualmente podemos verlo, ¿no? Hay mucha personas de diferentes minorías, ¿no? Como latinos, como afroamericanos trabajando para Planned Parenthood, ¿no? También podemos ver que ahorita han jalado mucho a la comunidad LGBT, ¿no? Haciéndoles creer que ellos son los buenos, que ellos los apoyan, que ellos no los discriminan, y entonces de esa manera confundir a las comunidades para sentir que ellos están ahí, que ellos son los que están dispuestos a darle la mano. Y así es como jalan a los empleados, ¿no? Imagínate tú que tienes una comunidad de inmigrantes que sus padres son indocumentados y Planned Parenthood dice, nosotros estamos aquí, todos pueden venir, nadie los va a deportar, tu mamá puede venir aquí a atenderse, todo el mundo puede venir aquí, nadie los va a deportar. Entonces ese adolescente eventualmente va a decir, quiero trabajar para ellos, ayudaron a mi familia, ¿verdad? Y esa es la forma en que tienen de ir tejiendo esa telaraña de mentiras y engaños en los empleados, ¿no? Sabes, muchos de los empleados hoy aunque no estén a favor de que sea provida, ¿no? Porque obviamente muchos que trabajaron ahí se salieron, no todos han cambiado forma de pensar sobre el aborto, pero muchos de ellos que aunque no sean provida y sigan a favor del aborto, te dicen gracias por haberlo hecho, se lo merecía, ¿no? O por fin alguien hizo algo en contra de ellos, ¿no? Y en realidad todo el mundo sabe que Planned Parenthood es muy corrupto, ¿no? Pero ¿por qué nos engañamos y nos ponemos esa venda a los ojos? No, yo te puedo decir que en mi caso, hoy lo acepto, lo admito, fue la necesidad, me era cómodo. Claro, claro, te entendemos, ¿no? Es entendible, como te decíamos, es más bien de valientes poder reconocer, estuve del lado equivocado y ahora soy capaz de denunciarlo. Quizá, bueno, con Daniel estábamos pensando, ¿no? Que sería bueno que las personas sepan, quizá un pantallazo general, qué es Planned Parenthood, cuántas filiales tiene en el mundo, un poco, si tuvieras o te acordaras un poco números, si nos pudieras dar datos, como para que las personas puedan dimensionar que no estamos hablando de una clínica de abortos X o Y, digamos, ¿no? Sino de una multinacional en este negocio, porque es una industria para ellos, un negocio, y que las personas sepan de qué estamos hablando realmente, ¿no? Sí, pues claro que sí, ¿no? La IPPF conocida a nivel mundial, International Planned Parenthood Federation, en Estados Unidos conocido como Planned Parenthood Federation of America, tiene más afiliares, como otros líderes dicen, que McDonald's, ¿no? Y esto es algo sorprendente. Exactamente la cantidad de filiales no la traigo. Te prometo que me voy a poner más, ahora sí como decimos, abusada para traer ese número siempre a la mano, pero realmente lo curioso de Planned Parenthood es esto, ¿no? La gente no se ubica de que Planned Parenthood esté en todos los países. ¿Por qué? Porque a diferencia de McDonald's o Walmart, Walmart se llama Walmart México, McDonald's es McDonald's en México, en donde esté, sigue siendo el mismo nombre, sigue siendo el mismo brand, pero Planned Parenthood no, Planned Parenthood como un lobo disfrazado de cordero se va Exacto. detrás de otros nombres, ¿no? En Argentina es FUSA, en México es MexFam, creo que hay un lugar donde es Pro Familia, ¿no? En otro país, ¿no? Entonces siempre están disfrazados, pero cada país tiene una filial con Planned Parenthood, ¿no? Ahora Planned Parenthood, la IPPF recibe dinero de donantes multimillonarios, ¿no? Uno de ellos es Bill Gates, muy conocido por eso. La ONU, el WHO, el NARAL, que se dedica a recaudar fondos siempre para ellos, ¿no? El Guttmacher Institute, que también se dedica a recaudar fondos para ellos, ¿no? Y entonces todas estas organizaciones, ¿no? Que les dan donativos, ¿y qué hacen con ese dinero?
Pudimos ver ahorita recientemente que el presidente Biden quitó la póliza Mexico City que prohibía a Planned Parenthood utilizar el dinero americano para promover el aborto en otros países, ¿no? Por los últimos 4 años donde estuvo el presidente Trump y no permitía eso, no recibían estas organizaciones dinero para promover el aborto. Pudimos ver cómo rápidamente se movilizaron y ahora van a recibir millones de dólares de impuestos de nosotros de este lado que van a financiar el aborto en el extranjero, ¿no? Entonces, Planned Parenthood es muy poderoso. La gente se imagina que Planned Parenthood solo son unas cuantas clínicas en Estados Unidos, pero no. Realmente son muchísimas clínicas en todo el mundo y están detrás de financiar el aborto, están detrás de legalizar el aborto, que a resumen es lo único que quieren promover. Y una de las cosas que siempre doy de ejemplo, ¿no? Cuando la gente dice, no es cierto, entonces pregúntales por qué no hacen esterilizaciones, ¿no? Para ser un lugar que se dice que ofrece todas las opciones a las mujeres, ¿no? Verás que le ofrecen opciones a madre de 4 hijos, que en lugar de decirle, ok, después de esto quizás pienses en esterilizarte, nunca le van a hablar de ella de una esterilización. ¿Por qué? Porque se les acaba el negocio, ¿verdad? Entonces, Claro. ahí nos podemos dar cuenta cuál es la finalidad de Planned Parenthood, y eso es seguir haciendo abortos, ¿no? Y promoverlos a nivel mundial, ¿no? Y de la misma forma, otra de las ramas de Planned Parenthood, a veces mucha gente no lo toma en cuenta porque te explicaba yo cómo reclutan a la gente en la universidad, ¿no? Se fijan quienes van para material de políticos, quienes son buenos abogados para estudiar las leyes de cada país, ¿no? Y invierten en las carreras de esas personas que saben que eventualmente van a llegar arriba y van a lograr ayudarles a pasar todas estas leyes, ¿no? Entonces, es perfectamente legal en muchísimos, ya alguien nos dio el dato, 46,000 clínicas. Es Wow. perfectamente legal que ellos donen a las campañas de políticos en todo el mundo, ¿no? Porque nada dice que una organización sin fines de lucro no puede hacer eso, ¿no? Y sin embargo le brindan el apoyo dando millones de dólares como hicieron para la campaña Kamala y Biden, ¿no? Entonces, ese es Planned Parenthood, ¿no? El promotor, la industria del aborto es el principal de la industria del aborto. Realmente es un monstruo, por decirlo así, ¿no? Planned Parenthood. Y vos cuando estás dentro de esta organización, me imagino que fue todo un proceso más que el darse cuenta al tomar la decisión, ¿no? Pero quisiera que nos comentes un poquito cuál fue ese punto de quiebre, ¿no? Que hizo que vos digas, no, yo no sigo en esto y hacer ese giro, ¿no? De 180 grados. ¿Qué fue lo que ocasionó ese punto de quiebre, ¿no? Sí, si te dijera que fue la decepción más grande de mi vida, la gente a veces diría, ¿cómo puedes decepcionarte de un monstruo, no? Pero es la verdad. Yo me dediqué tantos años, llega un momento como dices, ¿por qué le ayudé a hacer esto, no? Como, ¿por qué fui parte de esto, no? He trabajado mucho para entender que Dios me puso en ese camino y por algo tenía que pasar por esto, porque había veces que la culpa me decía, ¿cómo pude haber creído tan ciega, no? Fue una decepción. Lo que me llevó a estar donde estoy fue la decepción de ver que en verdad todo lo que decían afuera era verdad. Y fue donde comenzó. Cuando comenzó, cuando fui directora de la clínica de abortos en el 2017 y empecé, como dije, a notar los depósitos financieros, empecé a notar la diferencia entre los empleados que trabajan en las clínicas de aborto y los que no. Recuerdo bien que un dato muy curioso fue que para finales del 2016 yo era nueva como directora de la clínica de abortos y recuerdo que todas las navidades anteriores me daban $10 por cada empleado que tenía para comprarles algo de Navidad, ya sea algo de comer o algo, ¿no? Era decisión mía. Sin embargo, en la clínica de abortos me dieron $20 por cada persona. Yo dije, como, ¿por qué? Se supone que son iguales, ¿no? Argumenté eso, pero no llegué a ningún lado. Después de eso, después de ver lo que le pagaban a los empleados en las clínicas de aborto comparado a los demás, que no sucedía. Después de eso fue ver el abortista lastimando a las mujeres, ¿no? Las perforaciones al útero sin reportar del abortista. Rompía las leyes y las regularizaciones que el estado de Arizona es un estado un poco más conservador que otros y tienen puestas leyes y regularizaciones para proteger a las mujeres y sin embargo se las brincaban como si nada y no hacía nada. La rompía cuando él quería, ¿no?
pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Donde dije, no más, yo no sigo así. Creo que has escuchado esta historia en muchas de mis entrevistas, que fue esa chica de 19 años con 14 semanas de embarazo. El doctor había olvidado la cabeza del bebé dentro del útero y la empleada que estaba con él asistiendo, cuando la mandaron a revisar si estaba todo, mientras él se quedó insertando un dispositivo intrauterino, una T de cobre que la chica había pedido. Por ley tenía que esperarse a revisar que estaba todo completo antes de insertar ese dispositivo, pero le dio flojera porque quería irse temprano a su casa. Era domingo y él vivía en Tucson y quería irse temprano a su casa, así que mandó a la chica a hacer el trabajo sola mientras él se quedó insertado en el dispositivo y poder moverse más rápido a ver a las demás pacientes, y no perder mucho tiempo. Entonces, cuando la asistente regresa y le dice, ¿sabes qué? No está completo. Le dice, búscalo en todos lados, ¿no? No sé si sepan más o menos el procedimiento, si lo puedo explicar un poquito, un poco cruel y crudo, pero creo que es necesario que la gente sepa. El procedimiento de un aborto de más de 13 semanas, usualmente, especialmente ya 14 semanas, es cuando él arranca pedazo por pedazo al bebé. Saca los brazos, saca el torso, saca las piernas, los pies, las manos, la cabeza, ¿no? Después hace una aspiración con una aspiradora médica muy potente, donde son unas jarras de cristal donde salen todos los líquidos, ¿no? Usualmente el asistente limpia todo, saca las jarras, cambian las manguillas que utilizan y se las lleva al área donde revisan que esté todo, ¿no? Que es conocido como POC, el cuarto de los POCs, ¿no? Que es productos de concepción. Entonces ella estando ahí revisó todo y le dijo, revisa bien todo, revisa las mangueras, revisa los instrumentos. Le dijo, ya revisé todo, por ahí debe de estar. Terminó y ya salía del cuarto. Ella muy preocupada fue a verme y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya le dije que no está la cabeza, no me hace caso. Entonces yo me dirijo a la parte de atrás de la clínica y digo, doctor, al parecer usted no ha terminado. Él se enoja después de discutir conmigo y con los empleados, decide hacer una ultrasonido y se da cuenta que la cabeza estaba arriba de la T de cobre. Sabes, en ese momento a mí me cayó un balde de agua fría, porque recuerdo que cuando discutíamos dijo, ya te dije que la busquen en la basura. Y a mí algo me pasó. Creo que de ahí tiene que ver, tú que eres psicólogo, quizás sepas que a lo mejor tiene algo que ver. Cuando yo, mi primer embarazo a los 14 semanas, yo tuve un aborto espontáneo, no provocado, perdí a mi primer bebé. Entonces, yo cuando lo escuché decir que la cabeza de un bebé de 14 semanas la buscaba en la basura, fue como si me hubieran aventado un balde de agua fría. Recuerdo hasta el día de hoy su cara, el tono de voz con que se refirió a la cabeza de un bebé como basura. Y yo salí de ahí, me subí al auto, le llamé a mi supervisor y le dije, no más, tú haces algo ahorita ya o yo soy la que va a hacer algo y no me importa a dónde tenga yo que llegar, pero voy a llegar, voy a acusar, y le di la lista infinita de lugares donde yo lo iba a acusar. A las próximas 2 horas regresé a mi clínica, me puse a preparar todos los expedientes para, de hecho, enviar ahora sí que una acusación formal hacia él. Y fue cuando a los pocos días a mí me enviaron a otra clínica y fue cuando a los pocos días me despidieron acusándome de tener drogas ilícitas. Sabes, curiosamente, en el mismo cajón donde yo tenía todas las pruebas, ellos habían dicho que habían encontrado drogas ilícitas en mi escritorio mientras yo no estaba. Pero ese fue el antes y el después. Wow. Imagino que eso fue como un darse cuenta, digamos, ¿no? Ese momento específico. O sea, como que el mundo se detiene unos segundos, ¿no? Y me llama la atención esto, lo que vos decís de este médico, ¿no? Imagino de que hay muchos médicos en esta clínica, ¿no? Que trabajaban. Vos, en ese proceso que estuviste ahí en esa clínica, ¿hubo algún médico que vos haya visto ese proceso de sensibilizarse, ¿no? Porque no, me imagino que no todos entraban así. ¿Vos viste alguno que hayas podido ver ese proceso de sensibilizarse ante ese tipo de hechos, ¿no? Y si puedes contarnos cómo es un poquito eso. Realmente no, sabes, tristemente analizando a todos los médicos fríos, muchos de ellos hablaban mucho, ¿no? Creo que había una doctora ahí que no nos llevábamos bien desde el principio, ¿no? Ella era atea
¿no? Y como sabía que yo era católica, y todos los días me hacía bullying por mi religión, lo recuerdo perfectamente, cuando pasaba algo decía, ve y dile a tu Dios, ¿no? Y cosas así, ¿no? O hay ustedes los católicos que creen que Dios todo lo sabe y todo lo puede, no le recuerdo perfectamente sus palabras, pero sabes, lo que encuentro curioso con esa doctora es que recuerdo que una vez una de las empleadas salió y dijo, oye, yo creo que esa joven que está adentro está siendo abusada, trae muchos moretones en sus piernas. La doctora le dijo un comentario así de, ¿tú cómo sabes? A lo mejor así le gusta. Algo espantoso, ¿no? Ella, de hecho, tiene muchísimas quejas en las Google Reviews que pone la gente de la clínica, ¿no? Siempre se refieren a ella como una persona demasiado fría y déspota, ¿no? Que ni siquiera parece doctora. Pero así como ella, recuerdo que todos los doctores muy fríos, muy rudos con los empleados, muy déspotas, y los que no eran déspotas prácticamente no hablaban nada, ¿no? Quiero que sepas que la mayoría de las pacientes ni siquiera ven al doctor que les va a hacer la cirugía, ni siquiera es que, no sé, ¿no? Tú has ido a un dentista a sacarte una muela, yo recuerdo al dentista antes de la anestesia, luego si llega, se presenta, me dice lo que va a hacer, me dice, va a venir mi asistente, te va a poner anestesia, te veo en unos minutos, ¿no? Y cuando regresas del trabajo y al terminar se espera que más o menos despiertes y vuelve a venir a decirte, ¿no? Todos los médicos hacen esto, excepto en el aborto, ¿no? Y yo invito a que le pregunte a una mujer que sí ha practicado aborto si recuerdan al médico. La mayoría de ellas va a decir que no. Primero que estaban anestesiadas. En segundo, el doctor entra cuando ellas están anestesiadas y no las vuelve a ver. En el cuarto de recuperación duran 10 minutos, él no vuelve a regresar para decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No lo hacen. ¿Por qué? Porque están deprisa por ver a la mayor de pacientes que puedan ver, ¿no? Los gerentes tenemos una cuota de 35 pacientes al día, pero esto es porque los doctores ganan por paciente. Entonces están ocupados de poder ver las pacientes que más puedan al día e irse a su casa, ¿no? Y que sea ahora sí que haya valido la pena ese día en la clínica, ¿no? Entonces, la verdad no recuerdo ningún abortista compasivo. La verdad que lo que nos decís respalda el tema de que realmente el aborto es una deshumanización, pero no solamente del bebé, del niño por nacer, sino también incluso de la mamá, ¿no? Porque no la ven como una paciente, sino como un cliente a la que hay que atenderla como sea para que se vaya rápido y podamos atender a más. Porque esto consiste en generar dinero y mientras más atendamos al día y más veces vengan y si, bueno, tuvo una violación, no importa porque después va a volver y no nos metemos en eso porque, bueno, yo alguna vez leí el caso de una menor que era abusada por su padre, ¿no? Y el padre la llevaba a abortar. Y nadie hacía nada porque, bueno, o sea, no nos metemos, ¿no? No nos metemos y nadie pregunta por qué viene tan seguido esta chica, por qué, y es menor de edad, nadie pregunta nada, o sea, vos venís y es como que no fueras una persona en ese lugar, ¿no? Hay una deshumanización realmente, como te digo, no solo del niño por nacer, sino incluso de la mamá, qué doloroso, yo realmente me pongo en el lugar porque, al igual que tú, yo tuve una pérdida cuando mi bebé tenía casi 11 semanas, que bueno, no le encontramos latido y con mi esposo le dijimos al médico, queremos esperar, ¿no? Porque queremos no perder las esperanzas de que quizá el latido aparezca, quizá teníamos error en el conteo de los días, de las semanas, teníamos la ilusión y esperamos lo más que pudimos, ¿no? Hasta donde el médico me dijo, ya, de aquí en adelante podés correr riesgo vos. Y esperamos y obviamente, bueno, el latido del corazón del bebé aparece alrededor de las 6, 7 semanas y yo ya estaba pues pasada las 10 y el doctor me dijo, no, o sea, hay que hacer un legrado y yo, bueno, el legrado lo recuerdo como una de las experiencias más sensibles, dolorosas y difíciles de mi vida, ¿no? De atravesar por entrar a ese quirófano y eso que estuve muy bien acompañada, ¿no? O sea, tuve un ginecólogo que realmente respetó mi deseo de esperar hasta lo último, enfermeras igual que me trataron muy bien, que me acompañaron, que me hablaron, que me consolaron porque yo lloré todo el procedimiento y aún así fue muy difícil de superar. Imagínate estas chicas, estas mujeres que no, que van ahí y salen y
y bueno, nadie realmente se preocupa por ellas, ¿no? Por su bienestar. Así es, ¿no? Y después de la cirugía las pasan a una sala de espera por 10 minutos y siempre lo he dicho, ¿no? Ellas entran con cara de asustadas, con miedo, de vez en cuando les ves un rayo de esperanza, pero casi siempre es el miedo y la incertidumbre, ¿no? Y salen peor de cómo entraron, salen dobladas del dolor, sin poder caminar por sí solas, ¿no? Las entregan por la parte de atrás de la clínica a la persona que las llevó. Realmente se para el enfermero, enfermera ahí en la puerta y les dice, ok, aquí está, que tengas buen día, y no vuelven a saber de ellas, ¿no? Y si ellas tienen algún problema psicológico, emocional, generalmente las refieren a una organización pro vida que esté dispuesta a ayudarlas con ese trauma después del aborto, ¿no? O no vuelven a saber de ellas, ¿no? Usualmente les dicen, puede ser que dures con estos síntomas, estos otros síntomas, y cuando ellas llaman y se quejan, no, está bien, ya se te va a pasar, toma más ibuprofeno, ponte una toalla caliente en el abdomen, y así se las traen siempre, ¿no? Sin hacer caso a las quejas que ellas tienen, ¿no? Que fue lo que yo lo acusé de las pacientes, que realmente fue comprobado que les habían perforado el útero porque ellas no hicieron caso de esperarse a que sanaran, porque es normal, ¿no? Que te sientas así meses y meses, y se fueron a una sala de emergencia. El doctor en la sala de emergencia diagnosticó la perforación al útero y la reparó. Yo tenía las pruebas de esas perforaciones al útero, esas perforaciones que él negaba haber hecho y que Planned Parenthood negó haber tenido en el año fiscal 2017, ¿no? Y sin embargo yo tenía las pruebas de que había sido así, de que las pacientes se habían presentado al hospital y habían tenido perforaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil perforarles el útero. De hecho, ha habido perforaciones al intestino, al hígado, al riñón. Dios, imagínate. Realmente parece un cuento de terror, ¿no? Y lo más triste es que hay toda una fachada de pro mujer detrás de todo esto, ¿no? O sea, que quieren aparentar el ser pro mujer, pro derechos, pro progresismo, supuestamente. No nos terminaste de contar cómo sucede el juicio, ¿no? ¿Cómo llegas vos a juicio con Planned Parenthood? ¿Cómo llegas a ganar el juicio? Un poco con lo que nos cuentas de la evidencia, ¿no? Como para ir cerrando esta historia tan interesante, ¿no? Estamos como en el clímax de la película, vos llegando a juicio. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí cuando ya llegas al juzgado, te encontrás con el juez o la jueza? ¿Cómo vivís esa experiencia? Si tú lo que te conté parece película, es para el resto, ¿no? Cuando a mí me despiden por, según tener narcóticos en mi escritorio y mal manejo de narcóticos, yo sabía cuál era la táctica, era acusarme de algo grave, sabiendo que yo era indocumentada y que esto me afectara para poder estar en este país, número uno, y número dos, que nadie me creyera, ¿no? La historia no sería igual si yo hoy hubiera salido a la luz y ellos dijeran, sí, porque tenía drogas en su escritorio, ¿no? Nadie me creería. ¿No? Entonces yo sabía que yo tenía que demostrar que era inocente para poder salir a la luz. Entonces, ¿cómo era, no? Yo era indocumentada en un estado conservador donde los indocumentados inmigrantes no teníamos como muchos derechos que digamos, ¿qué voy a hacer? No sabes, esas personas que en un blog que escribí les puse la gente sin qué hacer, ¿no? Que estaban rezando afuera, se dieron la tarea de, cuando supieron que yo no estaba trabajando ahí más, se preocuparon porque dijeron, tiene muchos años trabajando para Planned Parenthood, ¿cómo de la noche a la mañana no está? Y se dieron la tarea de buscarme y encontrarme. Y después de ofrecerme su ayuda, ayuda donde no piden nada a cambio, llevarme a cenar con un sacerdote espiritualmente y entre toda la comunidad ayudarme a encontrar a mi abogado, Tim Casey, que cuando fui y lo vi, lo primero que le dije es, pero oye, yo soy indocumentada. Y dice, no te preocupes, tienes derechos y los vamos a defender. Todos los seres humanos tienen derechos y ellos no te pueden tratar así. Así que demandamos a Planned Parenthood por despido injustificado bajo la protección de denunciante que gracias a Dios existe en este país y existe en el estado de Arizona. Mi trabajo y el trabajo de mi abogado era demostrar que por eso me habían corrido, ¿no? Ahora sí que más que ser un caso de pro aborto, pro vida, era un caso de despido injustificado por yo denunciar mala praxis, ¿no? Entonces, ese era nuestro trabajo, comprobar eso y comprobar que ellos lo habían hecho con alevosía y ventaja, como dijéramos, ¿no? Que era lo que ellos intentaban hacer para que nadie me escuchara.
Después de 2 largos años de estar en la demanda, llegamos al juicio en agosto del 2019, donde sabes, quiero que sepas que si sabes del Partido Demócrata en Estados Unidos, son muy liberales, muy a favor de Planned Parenthood. La juez era demócrata. Ella en su perfil decía ser luchadora por los derechos de las mujeres, que ya sabemos qué quiere decir eso. Las 10 personas del jurado eran pro Planned Parenthood, eran pro aborto. Sin embargo, cuando ellos escucharon mi versión y escucharon la versión de Planned Parenthood, vieron los hechos, vieron las pruebas, todo lo que presentamos, ellos en decisión unánime dieron el veredicto a mi favor. Y lo que causó ahora sí que historia fue que como inmigrante, una primera inmigrante que le gana a un corporativo un despido injustificado, especialmente por la cantidad que dio el jurado. Quiero que sepas que mi abogado en el argumento de cierre les dijo, yo no tengo una cantidad que pedirles, mi cliente y yo no sabemos qué pedir porque no sabemos que se merezca la dignidad de otra persona. Eso se los dejamos a su conciencia. Así que nosotros nunca pusimos una cifra monetaria en esa demanda. Fue el jurado que determinó en decisión unánime que el daño de Planned Parenthood merecía un pago de $3 millones. Ese fue el veredicto. Eso es lo que causó historia, ¿no? Porque fue una demanda por despido injustificado y ganar de esa forma contra el gigante, ¿no? Contra el que nadie le gana, ¿no? Recuerdo que mucha gente me decía, no, ¿cómo les vas a ganar? No creo que les ganes, ¿no? Como una mexicana inmigrante iba a venir a ganarle al quien no le han podido ganar, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, tenía a Dios de mi lado, tenía la verdad de mi lado y el verdadero abogado y el verdadero juez y el que estuvo en el jurado presente. Y es por eso que hoy estamos aquí contando la historia. También otra cosa es que ellos durante los 2 años prácticamente me amenazaban con deportarme. Yo sabía que corría ese riesgo cuando levanté la demanda, porque siendo indocumentado, al presentarte a una corte, corres el riesgo que el juez tenga que ordenar tu deportación. No puede hacerse de la vista gorda que eres indocumentado. Así que por 2 años estuvieron prácticamente diciendo, pues si sigue va a acabar deportada y va a acabar deportada, ¿no? Pero gracias a Dios mi estatus migratorio fue rectificado cuando llegué a esa corte, así que no nos vimos en la necesidad de tener que tomar una deportación. Todo salió realmente, ¿no? Qué belleza. Sí, gracias a Dios. Realmente una historia inspiradora, ¿no? Como ganarle a un monstruo como Planned Parenthood. Es como, por hacer una comparación, como David contra Goliat, ¿no? De alguna manera vale la comparación. Y hablando un poquito de esta multinacional, ¿no? Este monstruo, como lo hemos llamado, y ahí me gusta verlo como un pulpo, ¿no? que mueve sus tentáculos en todo lugar que puede, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la influencia que tiene esta multinacional, ¿no? Pero llevándonos un poquito a la historia, O sea, ¿en qué momento se toma la promoción del aborto? Promover ese aborto patrocinado por el Estado, ¿no? Y también por el establishment, ¿no? Internacional, por la ONU, por todo esto, ¿no? ¿En qué momento toma fuerza esta promoción del aborto como política de planificación familiar, ¿no? que en la práctica es un control poblacional, ¿no? Como sabemos por el informe de Kissinger, entre otros, ¿no? Y cuáles son los motivos, ¿no? De fondo que impulsaron esta agenda, ¿no? Hablando un poquito de la historia, no sé si se entendió la pregunta. Si no, sí, claro que sí. No, muy bien entendida, ¿no? Y tienes razón. ¿Por qué? Porque si algún día has visto un panfleto de Planned Parenthood de 1900, de los años 60, están en contra del aborto, ¿lo puedes creer? De hecho, ellos dicen lo mismo que nosotros decimos hoy, el aborto mata a otro ser humano, el aborto daña a las mujeres, el aborto no es sano para ti. Lo dice un panfleto de Planned Parenthood de los años 60. Wow. No, porque cuando Margaret Sanger fundó Planned Parenthood, lo fundó, como muchos ya sabemos, ¿no? Lo fundó para prevenir embarazos en razas no deseadas, ¿no? Que no quería que se siguieran reproduciendo, que no quería que hubiera más, ¿no? Porque ciertas razas no deberían de multiplicarse, ¿no? No somos dignas de estar en este mundo, ¿no? Entonces no deberíamos de ser muchos de esas razas, ¿no? Específicamente la raza afroamericana para ella, ¿no?
Y con esa misma bandera, quiero que sepas que estratégicamente Planned Parenthood tiene localizadas la mayoría de sus clínicas en barrios altamente inmigrantes o afroamericanos o de bajos recursos. No es una casualidad eso, ¿no? Por ejemplo, me gusta decirlo, no tienen muchas en el centro de Los Ángeles, no tienen ninguna en Calabazas, ¿no? Calabazas es un lugar de multimillonarios, ¿no? Entonces, es una forma de ver cómo siguen con la misma estrategia de Margaret Sanger, ¿no? Entonces, empezó ya con los anticonceptivos ilegales y después se legalizaron y entonces en los 60 defendían los anticonceptivos, estaban en contra del aborto. La mayoría de los miembros de la directiva de Planned Parenthood en los 60 eran pro vida, estaban en contra del aborto. En los años 70 se legaliza el aborto con Roe versus Wade y da un giro, ¿no? Ya es un negocio, vamos a hacer abortos. Y empieza Planned Parenthood a hacer abortos. ¿Cómo empieza Planned Parenthood? Con una cultura de el aborto es cuando sea necesario extremadamente y en rara ocasión para salvar la vida de la madre o porque el bebé viene muy mal o en caso de una violación, ¿no? Las tres causas que nos las han presentado en todos los países, creo, de Latinoamérica últimamente más, ¿no? Y es esa bandera que legalizan el aborto y todos sabemos ya con Roe versus Wade una gran mentira, ¿no? De hecho, la misma mujer de Roe versus Wade se arrepintió después, todo el resto de su vida se dedicó a ser pro vida, ¿no? Porque fue una gran mentira. Entonces, de esa forma legaliza el aborto y Planned Parenthood lo ve como un negocio, ¿no? Y entonces, poco a poco podemos ver este cambio de cultura donde pasó a ser el promotor de los derechos reproductivos de las mujeres como anticonceptivos y rara vez el aborto, ahora hacer el aborto primero, a la hora que sea, cuando sea, durante las 40 semanas. A eso estamos llegando, a las 40 semanas del aborto, ¿no? Y de esa forma va creciendo y creciendo y creciendo hasta volverse el más poderoso en la industria del aborto a nivel mundial, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Tienen muchas afiliales en diferentes países, diferentes nombres, ¿no? La pregunta que todos deberían de hacer es ¿por qué Planned Parenthood no se puede llamar Planned Parenthood México, Planned Parenthood Bolivia, Planned Parenthood Argentina? No, por algo es, ¿no? Porque quieren seguir teniendo esa bandera de sin fines de lucro, ¿no? Y no podrían ser un corporativo como Amazon o Walmart o McDonald's si siguieran llamándose igual en todo el mundo, ¿no? Entonces, de esa forma están financiando. El fin sigue siendo el mismo, acabar con las razas, ¿no? La gente puede decir que es una teoría de conspiración, llámenlo como sea, ¿no? Biden se dice muy a favor de la inmigración, ¿no? Pero qué mejor manera de acabar con la inmigración y esas caravanas de inmigrantes que matándolos desde antes de nacer. ¿Qué hace Biden? Mandar dinero, que Planned Parenthood mande dinero para que los países legalicen el aborto y lo den gratuito a la gente de bajos recursos, ¿no? ¿Quién es la mayoría de inmigrantes? Es conocido que la mayoría de inmigrantes es gente de bajos recursos de sus países que quiere salir de ahí para tener una mejor vida, ¿no? Y son la mano de obra de Estados Unidos. Mucha gente me dirá que estoy un poquito zafada, analicémoslo todo, pero al final de cuentas en 20 años están garantizando a legalizar el aborto, dárselo gratuito a las mujeres de bajos recursos, que no haya tanta migración, ¿no? Que no hayan tantos problemas de migración, ¿no? Que es un tema muy caliente, la podemos decir, en Estados Unidos. Entonces podemos ver que sigue siendo la misma táctica y la misma técnica, ese control, el control de población específicamente en las razas minoritarias, ¿no? Como los latinos, como los inmigrantes, como los afroamericanos, ¿no? ¿De dónde viene? Ahora escuchábamos todos ese famoso debate la semana pasada donde la chica decía que estamos inventando, que nosotros mismos financiamos el aborto. ¿De dónde más sale el dinero cuando el gobierno dice que va a ser gratuito? De nuestros impuestos, ¿no? ¿Sabes? Te sorprenderá saber que en Estados Unidos la mayoría de personas en los estados donde se financia el aborto, como aquí en California, no saben que sus impuestos pagan por el aborto. No lo saben. Es más, ¿sabes qué? No saben que su dinero va a ayudar a financiar el aborto en otros países en el extranjero, que literalmente su dinero financia el aborto en esos barcos que tienen a mar abierto donde le hacen abortos a las mujeres, ¿no? No sabían eso, ¿no? La gente ignora hasta el día de hoy que de nuestros impuestos sale eso. ¿Cómo es que no, no es que Planned Parenthood venga y diga, los voy a hacer gratis? No es que el gobierno venga y diga, y cada político diga que va a donar de su sueldo para hacerlo. Al contrario, ¿no? Ellos van a recibir dinero de esa organización como Planned Parenthood, ¿no? Como apoyo a sus campañas políticas.
por promover el aborto, ¿no? De hecho, una de las cosas muy alarmantes es que el gabinete de Biden está compuesto con puros ex empleados de Planned Parenthood, ¿no? Todas las personas que él está nombrando han tenido que ver con Planned Parenthood, han trabajado Planned Parenthood, han apoyado Planned Parenthood desde los principios de sus carreras políticas. Eso es lo alarmante, ¿no? Yo le decía el otro día a una persona, ¿no? Ellos quieren poner al director del Departamento de Salubridad, a un abogado, al fiscal de Los Ángeles, ¿no? Al fiscal del estado de California. Y yo decía, como, ¿por qué quieren nombrar a un abogado en un puesto que debería ser un doctor? Esa es la pregunta, ¿no? Alguien que ha protegido a Planned Parenthood en el estado de California, que lo ha protegido no importa qué, ¿no? Entonces, eso es lo alarmante, ¿no? Y eso es lo preocupante en Latinoamérica, la forma en que se están metiendo, como decía esto, como un pulpo, ¿no? Y como digo yo, un lobo disfrazado de oveja que quiere ayudar a las mujeres, ¿no? Pero lo que quiere hacer es acabar con nosotros, acabar con nuestra raza. Y de hecho, algo una historia que se ha tratado de suprimir, ¿no? Acá en Bolivia. No sé si conocen la película Sangre de Cóndores, en el año 69 salió, que es una película al mismo tiempo denuncia, ¿no? De cómo el cuerpo de paz en comunidades indígenas en el occidente estaba esterilizando a las mujeres, ¿no? Sin permiso ni nada. Y esta película Sangre de Cóndores sale y denuncia esto públicamente, incluso ha ganó en un festival en Venecia, ¿no? Como película independiente. Y es como tratan de esconder bajo tierra todas estas cosas, tanto así que ya no se habla, incluso esa película es difícil de conseguir hasta hoy en día, y hay mucha gente que no tiene esa memoria, ¿no? Y hablando de estos cuerpos, ¿no? De paz, ¿no? Y de la ONU en específico, nos hacen una pregunta desde la plataforma Por la Vida de la Familia, ¿no? Que están retransmitiendo también esta entrevista, ¿no? Y dice, me gustaría pudieran explicar un poco más respecto a la intervención o el papel que tiene la ONU con esta clínica o con esta multinacional. O también aprovechando la pregunta, si hay otros entes o otras organizaciones que están por detrás apoyando y que capaz nosotros no lo sabemos, ¿no? Pues sí, verá, digo, al igual que les acabo de describir de todos los que le van a ayudar a Biden en su administración, también la ONU se forma de muchos empleados de Planned Parenthood a nivel nacional e internacional, ¿no? También de WHO, como les hablaba yo, de NARAL, del Guttmacher Institute, ¿no? Que son dos organizaciones muy poderosas también, que son el brazo derecho de Planned Parenthood, ¿no? Estas organizaciones que se encargan, podemos ver la relación cuando vimos que la ONU prácticamente le torció el brazo a los países para que querían recibir ayuda durante la pandemia, tenían que legalizar el aborto, que tenía que ver una cosa con la otra, nunca lo he entendido, ¿no? Pero eso es, ¿no? Ellos van igual con una bandera de derechos reproductivos, de todas las mujeres que tengan derechos, ¿no? Y al final de cuentas es ayudarle a Planned Parenthood a promover el aborto en todos los países, obligando a los países a tener que aceptar legalizar el aborto. Hay una presión política, social, realmente por todos los medios, ¿no? Conversábamos hace un momento tras bambalinas, ¿no? Antes de iniciar la transmisión de toda la campaña propagandística, de todo el proselitismo, de toda la estrategia que hay por detrás, ¿no? Que muchas veces el joven no ve, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, se aprobó hace un tiempo, recientemente, la legalización del aborto y al poco tiempo salió una noticia de que Planned Parenthood aceptó que apoyaba como a 20 o más organizaciones locales en Argentina pro aborto. O sea, ellos estaban invirtiendo para que hagan campaña y le metan con todo y puedan conseguir que eso se legalice. Y uno puede decir, y bueno, que hagan con su plata lo que quieran, ¿no? Que hagan con su dinero lo que quieran, pero en realidad lo que estamos viendo ahí es que hay intereses, hay un interés gigantesco económico y también pues de ideología, porque si lo que quieren es disminuir poblaciones que a ellos no les interesa, pues obviamente, ¿no? Latinoamérica es uno de los pasos a seguir
Y es terrible porque nuestra gente, sobre todo la gente joven, compra estas campañas, ¿no? Compra lo que ven, compran que suena a progreso, compran que suena a empoderamiento de la mujer, compran toda esa historia, la compran, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? Yo te pregunto a vos, ¿no? Esta pregunta está un poco fuera del guión, pero me interesaría mucho saber tu perspectiva. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que es como David contra Goliat, porque estamos hablando de una multinacional con recursos prácticamente ilimitados, ¿no? De dinero que paga, o sea, porque uno puede ver, y claro, yo te digo porque a mí se me paraban los pelos cuando veía fotos de Argentina, de chicas jovencitas, llorando, estremecidas, pidiendo aborto, gritando, apasionadas, y vos decís, ahí atrás hay plata, ¿no? No hay ideología realmente, quizá en ellas, porque están lavadas de cerebro, capaz sí hay, pero lo que hay es plata, es dinero que está comprando conciencias, ¿no? ¿Cómo podemos responder? Sí, y tienes razón, es muy triste ver que no se den cuenta, ¿no? Que detrás de están compañías farmacéuticas multimillonarias ahora sí que llenándose los bolsillos, ¿no? Que es a lo que resume. De hecho, los latinoamericanos que hemos sufrido la industria del narcotráfico, podemos ver la similitud entre las dos industrias, ¿no? El narcotráfico y el aborto, ¿no? Y al final, el que sigue hinchándose son las compañías farmacéuticas con estas dos industrias, ¿no? Pero es triste ver que los jóvenes se están dejando influenciar por esta organización y este movimiento que se dice inclusivo, ¿no? Pero que en su inclusividad quiere matar, ¿no? Quiere matar a todos y no hay ni siquiera hay, no defiende ni distingue a nada el aborto, ¿no? Es acabar con todos y acabar con los más que se pueda, ¿no? De la misma forma, es como están influenciando, diciéndole a los niños que pueden ir a las clínicas de Plan Parenthood a recibir en reemplazo hormonales si son transgénero, ¿no? Y ese es otro tema, pero están en el mismo, están tratando de embaucar, están tratando de engañar así de esa forma la comunidad LGBT, como que ellos son los buenos, como que ellos son los que los aceptan, igual que ellos son los que quieren ayudar a las mujeres. El consejo es el mismo desde casa, ¿no? A veces la gente me pregunta, porque yo siempre dije, yo no quería el aborto para mí, no lo quería para mi hija, ¿no? Mi hijo tiene 19 años y siempre le he inculcado que el aborto no es una opción. ¿No? Y la gente me dice, ¿cómo si trabajaste en Planned Parenthood? Justamente porque veía lo que era el aborto, es que nunca fue una opción ni para mí, ni para mi hija, ni para nadie en mi familia, y hoy no lo quiero para ninguna mujer. Entonces creo que desde casa podemos comenzar a inculcar esos valores pro vida, ¿no? A enseñarle a nuestros hijos lo que es de verdad ser pro vida, ¿no? Donde toda vida vale, desde la concepción hasta la muerte natural, y es la única arma que vamos a tener, ¿no? En nuestra casa, inculcándoles y no dejándolos que se dejen influenciar afuera, ¿no? Sé que es una tarea difícil como padres, yo que tengo dos, lo sé, es a veces muy complicado tratar de ir en contra de la corriente, de lo que les dicen los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Son tan inteligentes. Tú que sabes mucho de marketing, debes de saber psicológicamente cómo les meten todas estas ideas a ellos en comerciales o propaganda que nosotros no vemos en nuestras redes sociales, ¿no? Pero es la única arma que Perdón que te tenemos. interrumpa, y está en todas partes, no solo en campañas abiertamente, ¿no? Sino que se lo ve como, o sea, hay una normalización del aborto incluso a nivel Hollywood, a nivel series, a nivel personajes. Entonces uno ve un personaje que te parece súper interesante, que lo ves en Netflix, que te identificas con ella y de pronto ella es súper pro aborto y súper liberal y vos decís, bueno, pero... Y poco a poco eso en tu conciencia va calando y uno dice, no, es casualidad o fue un escritor. Y esto está muy bien tramado, está muy bien pensado y tengo entendido que hasta incluso en Hollywood ellos tienen ahí Sí. su plata puesta, ¿no? O sea, con directores y gente que también está embarcados con ellos. Así es, así es. Y ellos invierten muchísimo dinero en políticos, en actores, en todo el que se deje, ¿no? Y de esa forma poder, de todas formas, atacar por todos lados con este movimiento a favor del aborto, ¿no? Con este movimiento de ideología. Es correcto, es correcto. Y justamente hablabas de este tema de la juventud y cómo entra todo este discurso, ¿no? Y algo que quería decir es que muchas veces, bueno, en realidad siempre, como se pretende hacer este tipo de cambios culturales,
se apunta a modificar las narrativas, ¿no? Las narrativas son esos discursos que hay en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decir control poblacional está mal visto, ¿no? Estamos controlando a los países subdesarrollados. Ah, entonces lo cambiamos a salud reproductiva, ¿no? O sea, esos eufemismos, esa narrativa. Planificación familiar todavía, que suena más bonito, ¿no? Porque hablas de familia, imagínate. Exactamente, hacer una narrativa y poco a poco así se va escalando, ¿no? En los tiempos, ¿no? Eso es algo que hemos visto y eso confunde a los jóvenes muchas veces, ¿no? O le hace percibir esto como lo nuevo, ¿no? Como el progreso, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Como si todo lo nuevo necesariamente fuera bueno, ¿no? Y hablándole un poco a la otra vereda de los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que aman la vida. ¿Qué vos le dirías a un joven que ama la vida y que por ahí tiene miedo, ¿no? De involucrarse en defender la vida, comprometerse con esto, ya sea por miedo a las críticas, a los ataques, o todo este tipo de cosas? ¿Qué le dirías vos? Pues primero que nada quiero decir, admiro mucho a los jóvenes que hoy se muestran a favor de la vida y especialmente públicamente, porque como ellos mismos lo dicen, es un suicidio social, ¿no? Donde la gente los empieza a atacar. Es admirable que salgan, ¿no? Segundo, es el lado correcto de la historia. El otro día me decía mi hija de 22 años, ¿no? Casi va a cumplir 22. Eventualmente vamos a ver el aborto como vemos la esclavitud, mamá. Y así va a ser, ¿no? Eventualmente el aborto va a ser un tema como la esclavitud, impensable. Entonces tú quieres estar del lado correcto de la historia y mostrarte que lo defendiste, ¿no? En tercero, que todos los seres humanos tenemos derecho a nacer, entonces que no nos debe dar vergüenza. No, yo sé que es difícil, créame, yo lo sé que es difícil, ¿no? Es difícil hoy salir, ¿no? Mucha gente me dice, pero ¿qué te pasó, no? Como que quién te secuestró la cabeza o la mente, el cerebro, ¿no? Que has cambiado tanto, ¿no? Hoy estoy del lado de lo correcto, lo puedo sentir, ¿no? Porque sientes ese orgullo y esa alegría de hacerlo. Yo recuerdo, sabes, que cuando trabajaba en Plan Pago, yo no le decía a nadie dónde trabajaba y le decía, mira, si te preguntan dónde trabaja tu mamá, dile que no en una clínica, pero no les digas dónde, ¿no? Cuando te sientes avergonzado de lo que haces es cuando estás del lado incorrecto, ¿no? Hoy que hago lo que hago ahorita, ¿no? Que salgo a defender a los no nacidos, que salgo a defender a las mujeres, a todas las mujeres, hasta las que están dentro del vientre, porque son a las que nos están matando. Otra de las cosas es que para hacer un movimiento feminista está acabando con las mujeres. Más del 50% de los abortos a nivel mundial son mujeres por nacer. Nos están terminando y matando desde el vientre. Entonces, decirles eso, decirles que defender a la vida es lo correcto, ¿no? Que no debe de darles vergüenza y que nadie se dé por vencido, que yo aquí estoy. Es ese ejemplo de conversión que quisiera que todos vieran, que las personas que rezaban afuera de la clínica, hay la señora de la que les hablé, lleva más de 20 años rezando afuera de la misma clínica, esperando algo como lo que hoy sucedió conmigo, ¿no? Entonces, que no sean por vencidos, que esa oración tiene poder. Precisamente como LAB, ¿no? Nuestra sigla significa líderes activistas pro vida, ¿no? Eso por una parte, y el doble sentido es LAB de regazo, ¿no? Como que las personas que participan en nuestras actividades, ¿no? Puedan sentirse acogidos, ¿no? Como un regazo, ¿no? Y también las mujeres, ¿no? Y nuestra visión precisamente es esa, ¿no? De poder apoyar tanto a madres embarazos adolescentes, poder acompañar, ¿no? Todo esto y al mismo tiempo hacer un trabajo de difusión, ¿no? De información científica respaldada, ¿no? Y me parece muy importante, ¿no? Esto de que los jóvenes podamos involucrarnos y sumarnos. Y antes de terminar, ¿no? Quería invitar, ¿no? A las personas que están acá a que puedan sumarse a el 25M, ¿no? El 25 de este mes, el 25 de marzo, es el día del niño por nacer, ¿no? Así que los invitamos a que estén atentos a la página de la Plataforma por la Vida y la Familia, que puedan estar atentos, que van a estar subiendo seguramente el programa, ¿no? Ya han sacado un arte, así que los animamos a que puedan participar, todas las personas que están
viendo este live. Y bueno, antes de terminar, Mayra, quería darte la palabra para que vos, aquello que sintas y querrás decir en este momento a todas las personas que nos ven, sos libre, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, gracias a los dos de esta bella organización y a todos los que estuvieron aquí. Fue un placer estar con ustedes. No sean por vencidos, no se rindan. Juntos vamos a lograr que el aborto sea algo impensable. Comencemos desde casa a hacerlo impensable, porque la sociedad que enseña a deshacerse de sus hijos eventualmente enseña a deshacerse de sus padres. Así que a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Gracias a vos, Mayra, realmente ha sido, pucha, increíble todas las historias que nos has contado, como de película, te decía, y de verdad, ¿no? Luchemos porque esto sea impensable, para que esto ni siquiera pase por la cabeza de las mujeres. Y para eso, obviamente, necesitamos no solamente, bueno, combatir la industria del aborto, sino también ver cómo la maternidad, ¿no? La familia, sea un espacio donde nos podamos sentir plenos, ¿no? Porque al final de cuentas el aborto destruye la familia, ¿no? Destruye la familia, destruye el inicio de la constitución de una familia, ¿no? Y le dice a la mujer, vos no podés cumplir tus sueños si tenés un bebé, no podés lograr tu carrera si tenés un bebé, no podés llegar a un alto cargo gerencial si tenés un bebé. Y es un engaño porque también la sociedad consumista en extremo nos hace creer que necesitamos muchas cosas, que tenemos que llegar muy lejos, bueno, que tantas cosas, ¿no? que se nos meten en la cabeza y termina siendo como que, bueno, la solución es el aborto, ¿no? Hay un discurso tan bien elaborado ahí y yo de verdad espero bueno, que seamos muchos los que nos sumemos a defender la vida y a defender también a las madres que se animan a mantener a sus bebés, a salir adelante, a acompañarlas, a animarlas, ¿no? Que creo que eso también es súper importante y es algo que la plataforma está haciendo, ¿sí? Y cuando a las personas que quieran sumarse, pues son bienvenidos para que también puedan ser parte de esto, ¿no? Así es, muchas gracias, Carlita. Y yo creo que con este tipo de actividades estamos sumando a que esa mayoría silenciosa, ¿no? Que a veces le da vergüenza compartir, que a veces le da vergüenza hasta dar un like, esa mayoría silenciosa puede empezar a hacer ruido, ¿no? Levantemos la voz. Sí. Así es, exactamente. Así es. Muchas gracias, Carlita, muchas gracias, Mayra, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a las personas que están detrás de la pantalla, ¿no? Que han estado atentos a esta entrevista. Les agradecemos por acompañarnos y le invitamos a que puedan estar atentos a todas nuestras actividades, al 25M que se viene dentro de un par de semanas. Y muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena semana. Hasta luego.